Bienvenidos al canal de Miguel Coach. Este canal va a empezar a tomar una dinámica de aportar conocimiento y clases sobre powerlifting. Y en esta primera clase vamos a hablar un poco sobre singles durante toda la temporada, ¿vale? Singles all time, como veis ahí de título. Vamos a ver un poquito la presentación y aportar contenido, aportar aprendizaje tanto para entrenadores como atletas sobre powerlifting, programación, técnica, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poco. Vale, respecto un poco las singles en relación a los básicos, ¿vale? ¿En qué básicos puede tener cabida que nosotros introduzcamos una repetición durante toda la temporada? Pues se puede introducir en los tres, tanto en sentadilla como en banca y peso muerto. Sí que es verdad que es más común o más usual verlo introducido en la banca. ¿Por qué? Porque hay normalmente una mayor frecuencia, hay una mayor exposición y a mayor número de series o mayor número de veces que repetimos un movimiento durante la semana, más oportunidades hay de introducir este protocolo, ¿vale? Pero, aunque lo veamos muy común en la banca, es algo que es totalmente viable y totalmente introducible tanto en sentadilla como en peso muerto. De hecho, a mí en peso muerto sumo, gente que hace peso muerto sumo, el protocolo de singles durante toda la temporada es algo que me gusta mucho por el confort técnico que nos puede aportar. Por tanto, ¿qué objetivos puede tener esa single? Normalmente cuando vemos una single en la programación o de forma tradicional hemos asociado las singles a tirar un 1RM, lo hemos asociado a picking, lo hemos asociado a competición y si no es a tirar un 1RM, a tirar una intensidad cercana, ¿vale? Pero la realidad es que esa single, al igual que cualquier otro protocolo o ejercicio, puede tener diversos objetivos, no únicamente intentar tirar lo más pesado posible, ¿vale? Uno de los objetivos más importantes que nos puede aportar es ese confort técnico y esa skill practice o exposición. Al final nosotros competimos a una repetición, por tanto exponernos a esa repetición para intentar darle repetibilidad a nuestro movimiento e intentar perfeccionarlo y hacerlo lo mejor posible a nivel técnico o a nivel de ejecución va a ser un factor muy interesante. Si nosotros durante toda la temporada estamos repitiendo ese movimiento de competición con el que competimos y estamos produciendo o tenemos en la programación una single y estamos repitiendo esa ejecución, el día que compitamos tendremos tanto refinamiento técnico que no tendremos ningún problema a nivel de ejecución, a nivel de estándares, de cumplir esa profundidad en sentadilla, de hacer esas pausas en bancas, de bloquear esos hombros en peso muerto, etcétera. También como objetivo puede tener un factor mental. Habrá atletas los cuales necesiten la exposición a un rango de carga determinado para poder afrontarse posteriormente a esa carga o para poder asentarla o para en una competición poder ponerlo como tercer intento o simplemente necesitan exponerse a una carga mediana, vale, hablemos de un opener para luego llegar a la competición y que ese opener, como se han expuesto tantas veces durante la temporada a nivel de single no le suponga ningún, por así decirlo, miedo y lo puedan levantar de una forma muy sencilla, ¿vale? También nos puede generar un estímulo que genere adaptaciones, igual que una triple, igual que una doble, igual que series A5, igual que un 3x7, ¿vale? Es decir, puede ser un protocolo que habrá atletas que necesiten ese rango de carga externa de exposición para poder mejorar, ¿vale? Y también otro objetivo que puede tener esta single es ir generando un momentum en función de cómo nosotros la vayamos programando dentro de nuestro programa de entrenamiento, puede ir teniendo una prioridad u otra y puede ir generando un momentum con el paso del tiempo. A la vez que también puede ser como una referencia, un punto de partida o para conocer en qué punto estamos durante la temporada. En vez de fijarnos en otras métricas para valorar nuestro rendimiento, nos fijamos en cómo va fluctuando esa single durante la temporada para conocer en qué punto de rendimiento nos encontramos. Ahora bien, lo que comentaba, la intensidad es totalmente variable, se puede mover en cualquier rango, de RP1 a RP10, por supuesto. Es decir, tirar singles no significa tirar a un RP7, RP8, RP9, RP10, sino que puede ser un single RP5 mantenido durante toda la temporada, un RP3, un RP6, ¿vale? Esto es algo muy importante y que va a depender totalmente del atleta, es decir, de la individualización y de la necesidad que tenga el atleta de exponerse a cierto rango de carga. Ese rango de carga se va a asociar con un RPI y con una intensidad, ¿vale?
Y también va a depender puramente del target seleccionado por parte del entrenador, de la intención que tenga esa single. Si quizás es una single que tiene una intención que durante el bloque se mueva de forma dinámica, es decir, un RP5, 6, 7, 8, porque vamos a competir, pues esa single irá teniendo un rango de carga más elevado semana a semana. Si quizás el objetivo es simplemente una single con una prioridad muy bajita para tener exposición, una single RP5, pues la single tendrá una intensidad más bajita. Entonces va a depender mucho del target, momento de la temporada, etcétera. También muchas veces hemos asociado como atletas o entrenadores a que las singles se mueven en el movimiento de competición, y esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Puede variar en el slot, puede ser en una sentadilla con tempo, en un peso muerto con pausa, ¿vale? Y esto va a depender puramente de lo que busque el entrenador. A lo mejor quizás ese single se encuentra en la sesión secundaria y no en la sesión primaria, porque queremos dedicar esa sesión secundaria a aportar ese confort técnico del que hablábamos antes, ¿vale? O a lo mejor se encuentra en una sesión terciaria y cuaternaria de banca porque lo utilizamos como una single preparatoria para los main slot, para la sesión primaria y secundaria de banca. Tener ese pequeño rango de posición previo a nuestra banca pesada, y nos puede generar unas buenas sensaciones para poder llegar de la mejor forma posible. La prioridad en el esquema de ese single puede marcar muchísima diferencia, es decir, cómo programemos esa single puede marcar que el atleta le dé más atención o menos atención, ¿vale? Y esto se puede representar en la programación de muchas formas. Vamos a poner aquí un ejemplo. Como veis, pues 3 bloques para competir, ¿vale? Y cómo se puede programar esa single o establecer el esquema de prioridades para que el atleta la dé más importancia o menos importancia, la puse más o la tome con un objetivo u otro. Se puede hacer de dos maneras dentro de la programación, ¿vale? Esa single estática, es decir, como veis aquí, durante los 3 bloques vamos a utilizar el mismo protocolo, una single RP5, una triple RP6 y un 3x3 RP5 de backup, pero en base al esquema de prioridades va a tener una intención u otra. 3 bloques previos a competir, esa single simplemente estará ahí para tener una exposición e ir adaptándonos un poquito y tener esa posibilidad de trabajar la ejecución, el estándar, pero la máxima prioridad la va a tener esa triple, ¿vale? Esa triple RP6. Y luego el backup tendrá una prioridad intermedia, es decir, que la single será lo menos prioritario del esquema. El siguiente bloque repetimos el protocolo, ¿vale? Pero la single ya empieza a coger más prioridad junto a esa triple. Es decir, tenemos como esos dos marcadores de progreso y ya empieza a ser un poquito más puseable. El backup, sin embargo, ya empieza a tener como una dirección hacia acumular el trabajo suficiente para poder formar un esquema que el atleta mejore. Y en ese tercer bloque, donde ya el atleta va a competir, el single ya pasa a ser la prioridad máxima del esquema, pasa a ser la tendencia o el marcador de progreso prioritario, y pasa a ser una single donde vamos a buscar pusearla a final de bloque. Esa triple, por ejemplo, le ponemos una prioridad intermedia y ese backup simplemente para sumar trabajo. Entonces, como veis, 3 bloques con el mismo protocolo idéntico, el atleta lo puede interpretar de una forma u otra en función del esquema de prioridades y cómo el entrenador, obviamente mediante la comunicación, le diga cómo tiene que entender esos singles, ¿vale? Entonces, como veis, la single está durante toda la temporada, pero tiene una intención diferente. Esto es muy importante. Aquí lo habéis visto de forma estática, pero esto se puede hacer de una forma muy dinámica, muy sencilla, ¿vale? Aportando dinamismo. Primero la single la introducimos en la sesión secundaria de sentadilla, ¿vale? En ese 300 tempo low bar squat, para, bueno, pues poder tener esa práctica en la sesión secundaria, como hablábamos un poquito antes, para que llegue bien a la sesión primaria, para que ya se vaya poniendo a un rango de carga externa un poquito más elevado, para que vaya teniendo la oportunidad de pedir órdenes, ¿vale? En el siguiente bloque, en el bloque previo al bloque de competición, esa single la colocamos posterior a un ramp up, que es el marcador de progreso principal, ¿vale? Es decir, lo que nos vamos a centrar es en progresar en este ramp up, pero luego tenemos ya una single en el movimiento de competición, después del ramp up, con una prioridad un poquito más baja, que incluso puede ser la misma carga que con lo que metamos aquí en el ramp up, simplemente para tener esa posición, cumplir las órdenes e ir teniendo ya ese rango de intensidad. Y ya en el último bloque repetimos, como veis aquí, lo mismo, ¿vale? Esa single con
la prioridad más elevada y llegamos a lo mismo. Aquí ya esa single pues va a tener la máxima prioridad dentro del esquema, va a ser un single muchísimo más puseable y le vamos a dar muchísima prioridad porque vamos a competir, ¿vale? Entonces, en función de cómo lo hagamos y cómo programemos, podemos jugar de muchas maneras para entender esa single de una manera u otra, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, la comunicación y hacérselo entender al atleta. Entonces, por resumir este primer vídeo, ¿vale? ¿Las singles pueden estar durante toda la temporada? Por supuesto. ¿Es necesario que estén durante toda la temporada? Por supuesto que no, ¿vale? Tenemos que individualizar con el atleta y valorar si hay necesidad de introducir esa single por algún motivo u otro. Lo que está claro es que tiene que aportar. No porque se haya puesto de moda o porque se lo veas a X entrenador, lo tienes que introducir en tu programación, sino que tiene que ser una single que nos aporte algo, nos aporte confort técnico, nos aporte un cambio técnico, nos aporte un rango de carga que nos hace mejorar, ¿vale? Que nos aporte algo importante. Y luego, por último, sería muy importante que adaptemos el slot, el protocolo o adaptemos ese single al momento de la temporada. Como hemos visto antes, cómo ha ido variando esa single en función del bloque. Esto, sin embargo, es lo más importante, ¿vale? Para poder mantener ese single durante toda la temporada. Si nosotros marcamos ese single como prioridad máxima y estamos 12 meses puseando ese single, probablemente no sea lo más adecuado. Habrá que interpretar un poquito en base a atletas, quizás haya atletas que sí, por ejemplo en la metodología francesa es muy visto, ¿vale? Pero por lo común tendremos que ir jugando con ese single y la forma de introducirlo para poder mantenerlo y que tenga sentido y nos siga aportando. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta primera clase que os he dado por aquí por YouTube. Me haríais un favorazo enorme suscribiéndoos, dándome like y me gustaría mucho que me comentarais qué clases queréis ver por aquí. Un abrazo, un saludo y nos vemos en la próxima.